Aló, Alex. Yo lo veo, ¿verdad? Haga la prueba con ellos. Entonces, ¿qué, John? Tintico. Sí, vamos, que hay que tomando los esclavos, hermano. Tintico para que tenga. ¿Está grabando, cierto? No, todavía no está grabando. Que ya están los muchachos ahí. Ahí está grabando. Ahí está en pausa. Listo, entonces ya, yo creo que. Pues ese sí es grabar. ¿Ese es qué? Reanudar función de compartir. ¿Y dónde está el grabar? Yo creo que ya, yo creo que puedes empezar eso, ¿no? Sí. Ve, aquí está esto. Porque debería decir recording, no sé, en alguna parte. Es que aquí se ve como distinto, como yo no.
Ahí yo, vuelve. No, yo creo que no graba. No. Grabar video durante Sí, las... sí, entonces ahí está. Yo creo que ahí está. Yo creo que ya puede empezar, aunque lo ponga ahí. Listo. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Buenos días. Dile sí. No, dile que sí. Mientras para ti, Muy bien. dile que sí. Vamos a empezar con este tutorial que es corto, pero esperamos que sea bastante aprovechado por ustedes sobre la parte de la química orgánica. Para empezar, yo les voy a silenciar a todos el micrófono para evitar interrupciones. Si alguien necesita hacer una pregunta, pues lo solicita por el chat y yo ya le habilito para que podamos escuchar la pregunta. ¿Entendido todos? Sí. Bueno. Para comenzar, entonces, la química orgánica tiene un origen muy particular, empieza con la vida. Y eso surge justamente de mirar los elementos que constituyeron esas moléculas iniciales. Entonces surge el CO2, el nitrógeno, el agua, que combinados con hidrógeno ya empiezan a formar moléculas más complejas hasta llegar a lo que son aminoácidos, nucleótidos y todas estas sustancias llamadas moléculas que participan en la formación ya de moléculas más complicadas como son fosfolípidos hasta llegar a RNA, DNA. Esas son tres representaciones de la parte de las proteínas, el RNA y la parte lipídica que viene a ser la parte externa de una célula. Esta da después origen a los microorganismos en el origen de la vida. De esta forma, entonces, tenemos que la química orgánica surge desde ese origen de la vida y se llama química orgánica justamente solamente por una consecuencia a nivel ya científico que fue, bueno, que será, enseguida se los muestro, es con respecto a la síntesis de la química orgánica. Pero la química orgánica está referida a la química del carbono, casi siempre. Entonces hay dos ciclos de carbono. Uno es el ciclo lento, que es cuando se formaron a partir de los organismos, en este caso plantas y los bosques, se enterraron y generaron lo que es el carbón. Eso sucedió más o menos hace 300 millones de años. Los océanos son los que dan paso a la formación del gas y del petróleo. Entonces, eso es parte del ciclo lento del carbón porque toma millones de años. Una vista general del ciclo rápido. El ciclo rápido del carbono es el que tenemos en este momento acá con lo que es las plantas, los organismos vivos, la rotación del CO2 entre la atmósfera y el océano, los procesos de fotosíntesis y obviamente pues nosotros tomamos el carbono de los combustibles fósiles y lo introducimos por medio de la actividad humana. En este caso el carbono pasa a ser CO2 y hace parte de ese ciclo que tenemos como ciclo rápido comparado con el ciclo lento que es la formación del carbón, petróleo y gas. Bueno, entonces, como les decía ahora, ¿de dónde surgió la química orgánica? Ya como química orgánica, entonces, la primera síntesis que dio con origen a una molécula orgánica es la que nosotros llamamos esta que hay acá, que es el origen de la urea. Fue hecha por Frederick Buller en esta época, en la época de 1800, y eso da a entender que desde ahí se considera la química orgánica como
parte del conocimiento de las moléculas orgánicas. Tenemos además que las moléculas orgánicas, pues entonces tenemos los hidrocarburos que hacen parte de lo que es el ciclo del carbono lento, y las moléculas de origen ya orgánico, digámoslo así, de la vida, puede ser de las plantas, de organismos, etcétera, que son producto de la síntesis de los seres vivos. También tenemos que en la naturaleza existen moléculas que son conocidas como isómeros. Tienen la propiedad de que son idénticas estructuralmente, pero tienen una rotación distinta, digámoslo así, en ciertas características, por ejemplo, como la luz. Unas rotarían del lado izquierdo y a las otras del lado derecho. Bueno, entonces esto es lo que da origen a que la química orgánica se consolide dentro de la química, y para ello pues hay elementos que entran a formar parte de las moléculas orgánicas. Eso está escrito aquí en esta tabla pequeña al lado izquierdo. Entonces, fuera del carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre, tenemos metales que pueden hacer parte de los compuestos orgánicos, que ya sería la parte organometálica. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Eso era como una introducción de por qué el origen de la orgánica. Y tenemos que dentro de los grupos orgánicos están grupos oxigenados, como son ácidos, ésteres, amidas, grupos nitrilos, y grupos combinados con el oxígeno, como carbonilos. Entonces está el aldehído, la acetona, oxigenados simples como alcoholes, nitrogenados simples como aminas, oxigenados simples como el éter, y ya empiezan también lo que son los hidrocarburos, que son alcanos, alquenos y alquinos, o sea, enlace simple, enlace doble, enlace triple. Y tenemos también compuestos nitro y halogenados o haluros. Los radicales tienen una notación muy particular. Esto es de una tabla que tiene una forma de decir que el radical es este que está acá. Tendría un puntico del metilpropano sobre el carbono central, que representa un solo electrón como radical. Bueno, entonces los hidrocarburos, para empezar, se pueden definir como alcanos, alquenos y alquinos por la cantidad de enlaces que posee cada carbono. Si son enlaces sencillos, serían los alcanos. Si son enlaces dobles, serían los alquenos. Y si son enlaces triples, serían los alquinos. Hay una característica entre los hidrocarburos. Fuera de los alcanos, tenemos otros que son de tipo aromático, que dicen que son ciclos conjugados. Es decir, esta estructura que tenemos acá, que es aromática, proviene de un benceno. Un alifático es este que hay acá, con enlaces dobles, simples y triples. En la química orgánica, los enlaces... Sí, por acá tengo una pregunta, voy a mirar. Un momento, voy a activar el micrófono de la persona que me está pidiendo. Sí, ya puedes hablar. ¿No me escuchas? Por favor, ¿puedes subirle un poquito al volumen? Escucho. ¿Cuál es la pregunta? Aquí hay algo que no funciona. Un momento, por favor. John Aider, ya le puedo escuchar. Profe,
¿sí? En la vida cotidiana, los aromáticos, qué tipo de olor tienen? Pues Como propiedades. sí, Como agradable, desagradable. los aromáticos tienen propiedades, como su nombre lo indica, son de olor. El aromático que más nos podemos encontrar es, por ejemplo, el que utilizan en los baños odorizantes. Son pastas blancas que tienen olor. Esos son aromáticos. Más adelantico te puedo mostrar un ejemplo de aromáticos y qué características pueden tener, ¿no? Ok, profe, gracias. Bueno, continuamos aquí. Vamos a mirar lo siguiente. Los alcanos, por lo general, traen una fórmula que es esta que está acá. Carbono N, hidrógeno 2N más 2. Estos son alcanos de tipo como estos que están acá, lineal. Pero si ustedes miran, hagamos la cuenta. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. N sería 5, entonces 2N más 2 serían 12 hidrógenos. Si hacemos la cuenta serían 3 de este lado, 3 de este son 6, y estos otros 3 por 2 son 6, son 12 hidrógenos para ese número de carbonos. Esa es una definición de alcano. Si miramos esta estructura, tiene también los mismos 5 carbonos y los mismos 12 hidrógenos. Pero cuando miramos una estructura como esta, que es un ciclo alcano cíclico, si usted forma un ciclo, disminuye en 2 el número de hidrógenos de acuerdo a esa fórmula. Si forma un biciclo, disminuye en otros 2, es decir, ya serían 4 hidrógenos que no harían parte de la estructura de acuerdo a esa fórmula. Por cada ciclo que se forma, se deben retirar 2 hidrógenos. Entonces los alcanos clasificados como tal son lineales, ramificados, cíclicos, bicíclicos. Y aún así, pues esas son las estructuras más comunes entre los hidrocarburos de tipo alifático. En este caso los alcanos tienen las siguientes propiedades. Los más livianos, que están gaseosos, son del tipo etano, metano y propano, es decir, 3 carbonos. Los líquidos son carbonos que van desde el 4 hasta en adelante. Tenemos entonces que la gasolina es una mezcla de hidrocarburos que van de C8 a C6, es decir, hexano, heptano, octano. Cuando ya son hidrocarburos más grandes, más pesados, digámoslo así, son sólidos. Esos son los que tendríamos como el tipo ceras, que ya incluyen también anillos aromáticos. Aquí tenemos en la parte de abajo, de acuerdo a esa pregunta que me están haciendo ahora John Eider, es los aromáticos pueden ser de uno, de dos o varios anillos fundidos. Pero hay una regla que es 4N más 2 que es de Huckel. Esa regla es correspondiente al número de electrones o de enlaces que están allí dobles. Entonces, por ejemplo, miremos el benceno. Si N vale 1, tendría 6 electrones, ¿sí? Haciendo parte de la estructura cíclica, esos 6 electrones son los enlaces dobles. Es decir, esta estructura, de acuerdo a ese concepto de Huckel, es aromático. Miremos el naftaleno. Tenemos que aquí hay, si N vale 2, sería 4 por 2, 8 más 2, 10, serían 10 electrones en la estructura. Si miramos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 enlaces dobles, equivalentes a esos 10 electrones. Miremos otro más complejo, el antraceno. Este antraceno son 3 anillos aromáticos que tienen 3, 4, 5, 6, 7. Serían 14. Si colocamos aquí n igual a 3, sería 3 por 4, 12 más 2, 14, correspondería a este antraceno. Esos serían los aromáticos. Pueden tener ramificaciones, pero ese 4n más 2 realmente es para
los dobles enlaces que conforman la aromaticidad de esa estructura molecular. Con respecto a las propiedades, justamente el olor es muy característico de compuestos que tengan al menos un anillo aromático. Ahora, los aromáticos combinados con grupos funcionales pueden tener otras propiedades. Por ejemplo, el benceno es el que encontramos haciendo parte, por ejemplo, del sacol como solvente, con un derivado del benceno que sería colocarle un metilo al benceno, se convertiría en tolueno, que ese es el que produce más olor dentro del sacol. Hay otro que es, si al benceno le colocamos un OH, ese sería ya no un benceno, sino un fenol, y el fenol es el que le da el olor, por ejemplo, a los desinfectantes o a los desinfectantes o a los aromatizantes de pisos. Entonces, esas características se alteran un poco es por los sustituyentes que tengan los grupos aromáticos o estructuras aromáticas. Bueno, entonces vamos a mirar ahora es cómo se nombran esos compuestos alifáticos. Hoy vamos a empezar porque existe dentro de esa nomenclatura un prefijo y un sufijo. Por ejemplo, el prefijo para uno es el met, para dos es el et, para tres es el pro, para el 4 es el but. Todas las terminaciones son de alcanos, entonces por eso la terminación es ano. Si es un alqueno sería eno, y si es un alquino sería ino. Entonces un meteno no existe, porque solamente es un carbono, solo existe el alcano. Pero un eteno sí puede existir. ¿Cómo? Aquí tenemos que el etano son 2 carbonos, 6 hidrógenos. Si yo voy a formar un doble enlace acá, quito un hidrógeno de cada carbono y quedaría un CH2, doble enlace CH2. Ese sería un alcano. Los alcanos entonces son la segunda familia después de los alquenos, perdón, son segunda familia después de los alcanos, y como tercera familia de esos alifáticos están los alquinos, que serían 3 enlaces. Si yo formo 3 enlaces en el etano, por ejemplo, pues tendría que quitar 2 hidrógenos de cada carbono, quedando un CH triple enlace CH. Esa es una de las formas de obtener los alquinos. Los nombres obviamente surgen de colocarle un prefijo y un sufijo a la estructura, dependiendo del número de carbonos. Veamos por acá estos dos ejemplos. Yo tengo una fórmula de tipo composicional, es decir, C4H10. ¿Cuántas estructuras podría escribir con esa fórmula molecular? En este caso, tengo 2 estructuras. El butano son 4 carbonos de forma lineal y 10 hidrógenos repartidos en esos 4 carbonos. Bueno, el otro isómero, este sería un isómero de esto. Los isómeros son los que tienen la misma fórmula de composición, pero distinta estructura. Si cada uno se mira sus manos, las 2 manos son aparentemente iguales, pero rotan distinto, es decir, tienen espacialmente una diferencia. Eso es lo que hace que un isómero sea diferente a otro. Los isómeros existen en la naturaleza porque se producen levo y destro. Nosotros, como seres vivos, las moléculas que nos sirven son las que son destro. Las levo nosotros no las empleamos dentro de nuestro metabolismo. Volviendo acá al caso, tenemos entonces que existen isómeros, es decir, estructuralmente son diferentes, pero la composición es la misma. Por aquí tengo una pregunta de Juan, le voy a activar para que todos escuchemos. Un momento. Profe, mi pregunta es
Ya, Esto dime. de los prefijos, o sea, de L y D. ¿Eso en qué se basa? Eso es en la rotación de la luz. Levorrotatorio y destrorrotatorio. Entonces, por ejemplo, nosotros en panadería, ustedes de pronto han escuchado, existe la destroza, ¿sí? Es un azúcar que rota la luz al lado derecho. Si estuviera la levosa, esa Sí, no, tiene algo no fuerte. la emplearíamos ni sería parte de nuestro Ah, ya menú. quitó el del que el de ahorita. No, pues no más terminar de. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a No, continuar acá. gracias. Juan, ¿tienes alguna otra pregunta? ¿No? No, por ahora no, gracias. Bueno, voy a continuar acá. Seguimos acá entonces con la parte de los alifáticos. Existen, bueno, reglas en la nomenclatura de la orgánica. Las reglas son que primero hay que elegir una cadena larga con la estructura que sea dominante, es decir, parentalmente sea el, el que dé el nombre al final de la asignación. Vamos a mirar estas dos que tenemos acá. Estamos hablando solo de alcanos en este caso. Entonces tenemos que la cadena más larga para el metilheptano, el heptano, pues obviamente esa cadena larga son 7 carbonos. Y se considera este que está al extremo en el 3 un sustituyente. Los sustituyentes se nombran de acuerdo a cuántos existan. Miremos la molécula que está al lado derecho. Listo. Es otra molécula parecida a la anterior, pero aquí hay una distribución diferente. Entonces tenemos aquí hay sustituyentes metilos. Metilos solo en el carbono 2 y en el carbono 5. Y etilos en el carbono 3. El nombre surge en colocar alfabéticamente, ¿sí? Aquí alfabéticamente es E y M. La D no se considera un alfabeto. En este caso, la E, la M y de ahí el nombre de la cadena larga. Uno podría encontrar varias cadenas de diferente longitud, pero siempre se elige la más larga o la que tenga el grupo funcional. Los grupos funcionales son los que mostré en la primera tabla, que son los ácidos carboxílicos, o sea, los oxigenados, las amidas, los anhídridos, las cetonas, los aldehídos. Esos son un orden prioritario para los nombres de las moléculas. Veamos estas otras dos. Aquí se ve más claramente los sustituyentes, por ejemplo, para este hexano. Están en la posición 2 y 4. ¿Por qué no empiezo? Aquí inicia el conteo es el sustituyente que esté más cercano al extremo de la molécula. Es decir, el 1 empieza en el izquierdo y no donde estaría el 6, porque quedaría un nombre errado, porque tendríamos, si nombramos desde el 6, en la posición 3 tendríamos un metilo y en la posición 5. O sea, sería 3,5-dimetilhexano. Es un nombre incorrecto. En la siguiente molécula tenemos que son 8. Aquí de nuevo, primero se nombra por la E, el etilo, que está en la posición 5, y la T del tri no entraría dentro de ese orden, sino la M de metil. Existen 3 metilos en posiciones 2, 3 y 7. Tenemos también por acá otro ejemplo más para compuestos más ramificados. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? Por aquí veo. Voy a activarlos a todos. Voy a activarlos por si acaso. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta? ¿No? Voy a continuar acá entonces. Estos dos últimos ejemplos que traigo acá es donde
tenemos que hay ciertas estructuras que reciben nombres muy particulares, ¿sí? En este caso tenemos el isopropil, es esta que está en la molécula 6, sería 3 carbonos unidos por el carbono del centro al carbono 6. Eso sería un iso, o sea, son equivalentes los tres, por eso se llama isopropil. Este no sería, podría ser estos 3 carbonos de la estructura de la derecha, con el 1, 2, 3, y los que están cruzándolo de lado a lado, sería un segmento terbutil. Pero como la estructura más larga arranca desde el 1 hasta el 8, no se mencionaría como terbutil, sino que ya es un octano. Aquí tenemos 5 sustituyentes de tipo metilo. En posiciones 2 hay 2, en la posición 3 hay 1, en la posición 6 hay otro, y en la posición 7 hay otro. Eso da cuenta, pues, entonces que un nombre va aumentando en la medida en que van aumentando sus sustituyentes. Veamos estas dos estructuras. ¿Por qué sería incorrecta la del lado derecho? ¿Alguien tiene idea? Si hay alguien, puede levantar la mano para yo activarle el micrófono y me dice. Bien. Momento, Juan, voy a activarlo. Yedanaro, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que acabo de hacer? Esa no es la cadena principal. No es la cadena principal. La cadena principal. Pues no es la cadena más larga. No es la cadena más larga. ¿Cuál sería la cadena más larga? La que tiene 6 El lado izquierdo es la cadena larga, ¿cierto? La cadena larga es equivalente a la que está al lado izquierdo, es decir, el nombre correcto sería porque las estructuras son iguales, ¿cierto? Y si son la misma estructura. Que no me había dado cuenta. Bueno, entonces, ese es un ejemplo de que uno puede elegir de pronto una mala cadena sabiendo que existe una cadena más larga. Hay una confusión para uno como espectador cuando ve las estructuras, y es que el cerebro muchas veces, no son todos, algunos ven las cosas de una manera diferente y ven las cadenas de acuerdo a la espacialidad que hay. Miremos esta última molécula que hay aquí abajo. La molécula, lo que hay amarillo, no se puede considerar cadena larga. ¿Cuál sería la cadena larga? Lo que está señalado desde 1 hasta 8. ¿Por qué no colocarlo amarillo que hay abajo como parte de la cadena larga? Porque sería ¿cómo? ¿Cuál sería la diferencia? Para que se elija la cadena de arriba y no la de abajo linealmente para darle el nombre a esta estructura. ¿Hay alguien que tenga la idea? ¿Sí? No coger esta de acá abajo, sino esto de acá. Ahí los matan, weón. Esto existe así, eso. Bueno, yo les dije que los sustituyentes tienen que estar al lado más cercano del nombre de la cadena, ¿cierto? Entonces, si yo tomo la cadena de abajo, tendría una ramificación sobre el que está en este momento como carbono 4, ¿sí? Y esa sería una ramificación más complicada de nombrar. Entonces, lo más simple es utilizar los segmentos más fáciles de nombrar, como son el propil y el metil, que están en posición 4 y en posición 3. Bueno, vamos a seguir acá con estas estructuras. Quiero que las miren bien y traten de buscar qué diferencias se encuentran y qué similitudes hay entre esas moléculas. Piensen siempre primero en composición y después miran la estructura.
Bueno, la estructura, las tres primeras de arriba son equivalentes en composición. Es un octano, es C8. Si es C8, ¿cuántos hidrógenos tiene? De acuerdo a la fórmula CnH a la 2n más 2. Serían 20 hidrógenos, ¿sí? Para un octano existen 20 hidrógenos. Si usted los cuenta, en cualquiera de las tres estructuras van a ver los 20 hidrógenos. La estructura de abajo no es un octano, sino es un ciclo hexano, pero también tiene 8 carbonos. Si yo formé un ciclo, quiere decir que de la estructura de arriba, que es el octano, se deben retirar 2 hidrógenos para formar ese ciclo. Entonces la fórmula de abajo sería C8 más 16 hidrógenos. Bien, entonces eso hace la diferencia. Y las similitudes, pues los tres primeros de arriba son isómeros y las tres últimos de abajo también son isómeros. Eso es las similitudes desde lo que es por composición, no por estructura. Vamos a continuar con lo siguiente. Tengo estos dos ejemplos de nomenclatura donde ya no vamos a tener solamente grupos alifáticos, sino que pueden entrar otros grupos. Por ejemplo, el de la izquierda es el 3-metilpenteno. El grupo alqueno está en el carbono 2. Siempre se nombra, aquí el grupo principal ya va a ser el alqueno y no el alcano. Entonces el nombre se ubica de último como un alqueno. ¿En qué posición? En la posición 2. De ese pentano está el doble enlace. No es en la posición 3 porque sería entre 3 y 4 y sería equivalente, en este caso, al 2 y 3. Si usted rota la molécula, quedaría nombrándola 3,4, que viene a ser lo mismo 2,3. La molécula de la derecha es otro alqueno, en la posición 3, de esa cadena larga que es de 8 carbonos. Por eso es octa-octeno. Octe en la 3, octeno. Tenemos los sustituyentes en su orden de acuerdo a lo que decías, orden alfabético. El primero en nombrarse es el cloro por ser de la C, de ahí el etil, la letra que sigue, y la letra que sigue es la M, independiente del di o tri, o, en fin, el número que tenga. Entonces tenemos en la posición 5 cloro, en la 6 está el etil, en la 2,4 el dimetil, o sea, 2 metilos, y el último nombre es la cadena larga con la posición del alqueno. Tenemos estas otras dos, donde el ejemplo es un ciclo, que es un alqueno, con dos sustituyentes. El carbono para un ciclo se nombra el alqueno a partir de su doble enlace y se busca que sea la ruta más corta para los sustituyentes. Si en ese ciclo yo parto de, no nombrándolo de 1, 2 así como está, sino al revés. El 2 viene a ser 1, el 1 sería 2, el 5 sería el 3, el 4 en su posición y el 3 final sería el 5. Quedaría mal el nombre porque en la quinta posición tendría el metilo y esa no es correcto por lo que decimos que debe estar el sustituyente en los números más cortos. Por acá tengo una pregunta. Momento, por favor. Ya está activado. Profe, yo tengo la pregunta de por qué no separa metil de ciclopenteno, por ejemplo. Pues hay una raya que lo separa. ¿Separa qué? Metil de ciclopenteno. Metil de ciclopenteno. Sí, señor. Bueno,
Realmente es una figura, está mal escrito, ¿sí? Hay que dejar siempre separados los nombres del nombre principal, ¿cierto? Es una forma en que lo escribieron en esta página. O sea, eh, realmente el nombre no se escribe así. Más al final les muestro, hay otro programa que diseña las moléculas y les coloca el nombre para ayudarse. Al final les puedo dar cuál es el nombre del programa. ¿Listo? Bueno, en la molécula que sigue a la derecha es un dieno. Es la cadena larga, puede partir de cualquiera de los dos lados o no. Si partiera del 6 para nombrarse, se podría hacer. Si parte del 6 sería 6, el 5 sería el 2, el 4 sería el 3 y el 3 sería el 4. Es decir, un nombre inapropiado porque es más cercana a la posición 3, así como está nombrada la cadena principal, que empezando de izquierda a derecha a nombrar la cadena larga. Bueno, vamos a seguir acá con otro ejemplo, pero ya teniendo en cuenta dos grupos funcionales. El ácido transbutanoico, butenoico en la posición 2. Aquí ya empieza algo que se llama la isomería a dar cuenta del nombre. El trans se refiere en este caso a un alqueno en el cual los dos sustituyentes están opuestos en dirección, es decir, mientras el uno está hacia arriba, el otro está hacia abajo. ¿Sí? Si la posición fuera hacia el mismo lado, es decir, rotara sobre el 3 hacia arriba, sería un cis. Es decir, los nombres toman trans y cis dependiendo de la posición de ese sustituyente. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un ácido carboxílico tipo alqueno. Y en el lado derecho tenemos una acetona, en la cual tenemos también, pues, el grupo principal va a ser la acetona y como segundo grupo va a ser el alqueno. Por eso el nombre es pentenona, es decir, el alqueno no es prioritario, el prioritario es la acetona, por eso se coloca de último su sufijo. Vamos a continuar acá con otro ejemplo más. Estos son ejemplos muy simples, donde ya podemos ver lo que se estaba explicando, lo del trans. Trans es posición opuesta y cis es en la misma dirección. Es decir, el trans es el 1 opuesto a la dirección del 4, mientras que el cis, el 1 y el 4 están girados a la misma posición. Vamos a mirar por último aquí las moléculas que teníamos al principio, ¿sí? Las que eran isómeros, que miramos diferencias y similitudes. Entonces, para esas moléculas tengo las siguientes preguntas, en las cuales, bueno, no son preguntas, son afirmaciones. La primera afirmación es que existe una molécula lineal. Sí, hay una sola lineal que viene a ser la del octano. Los isómeros del octano son ramificados. Los sustituyentes son en su mayoría grupos metilos. Sí, solo existe una que no tiene sustituyentes, que es la octano. Y existe otra dentro de los ciclos, el ciclo hexano, que no tiene sustituyentes metilos, sino etilo. Existen otros isómeros que representan estructuralmente las mismas fórmulas del C8H18, que son las tres primeras, y el C8H16, que son las tres últimas. Pues la respuesta sería sí, porque entre más número de carbonos existan, más probabilidades de isómeros tenemos.
Una solución, por ejemplo, en la de arriba es colocar del 3-metilheptano un metilo en la posición 3. Bueno, y de la parte de abajo, pues obviamente si rotamos un metilo opuesto al otro, pues ya tendríamos una cuarta estructura allí. Vamos a continuar entonces con otra pregunta. Las moléculas 2 y 5 poseen sustituyentes etilo. 2 es en la línea de arriba y la 4 en la línea de abajo del etilciclohexano. Lo que decía ahora, muchas veces la imagen es la que nos engaña en el cerebro. La de arriba no tiene metilos. Digo, no tiene etilos, tiene metilos. Podría formarse la fórmula C8H18 y C8H16 representan alcanos de cadena abierta y cíclicos. El C8H14 sería un alcano bicíclico. La respuesta es sí. Serían dos ciclos tipo ciclopentano unidos. Bueno, vamos a mirar por acá otros dos ejemplos donde ya no se emplea, por ejemplo, en la molécula de la derecha, el cis o el trans, sino la E y la Z. Quiere decir, la E es del tipo cis, mientras que la Z es del tipo trans, pero son estructuras que representan, que no tienen una rotación específica de esos sustituyentes y se asignan solamente por escritura de la forma en que se dibuja la estructura. ¿Qué tienen en común estas dos estructuras? Solamente la composición. Es decir, un doble enlace equivale a que yo haga un ciclo con una estructura orgánica. Si ustedes cuentan los carbonos, son iguales. Son 9 carbonos. Y van a ser 18 hidrógenos. Por aquí hay una pregunta. Voy a activar el micrófono. ¿Cómo hacen eso? Los escucho. ¿Cuál es la pregunta? Profe, eso del sí, del trans, pues, ¿cómo que uno utiliza esto? No, esos son que ya tienen isómeros de conformación. Entonces es por la forma en que están espacialmente, ¿cierto? Los enlaces dobles no tienen rotación, ¿ya? Mientras que los enlaces sencillos sí. Entonces espacialmente es muy importante dar cuenta de que esa estructura es rígida y no va a rotar para formar, por ejemplo, pasar de cis a trans. Él queda en su posición tal cual está. Esto tiene que ver con lo de la sigma y la CPI, ¿verdad? ¿Con qué? Perdón. El hecho de que no tenga rotación tiene que ver con lo del enlace sigma y el enlace pi. Ah, no, es que la rotación existe para todo enlace simple. Cuando el enlace es doble o triple ya no existe rotación. Y eso es parte de las características ópticas de las moléculas. La rotación tiene que ver con los enlaces sencillos. Yo te entendí. Bueno, vamos a continuar aquí ya con la última partecita. Y esta es una pregunta ya tipo examen para ustedes. ¿Cuáles son isómeros? Por favor, si alguien sabe, pues escriba a través del chat. Nombramos las moléculas de izquierda a derecha, 1, 2 las de arriba, 3 y 4 las de abajo.
¿Nadie se atreve o todavía lo están pensando? Entonces, ¿cuáles son isómeros? Isómeros son el 2 y el 3. Son 7 carbonos cada uno y 14 hidrógenos. Y el 1 y el 2, perdón, el 1 y el 4 también son isómeros. Bueno, cadenas principales, pues para el 1 es el ciclohexano con el alqueno. El sustituyente sería el metilo del alqueno. Estructura 2, pues la cadena es toda lineal, se puede decir. Entonces es la cadena principal. En la estructura 3, cualquiera de los metilos con el alqueno y el último metilo a la izquierda, a la derecha sería la cadena principal. Y en el cuarto, pues la estructura principal sería solamente el ciclo. Prefijos de los sustituyentes, metilos en todos los casos. Y los sustituyentes aquí en todos los casos serían metilo. Voy a traer a colación otra vez esta tabla de grupos funcionales, dado que es una tabla que es de acuerdo a la prioridad. Entonces, las prioridades son primero los grupos funcionales ácidos, después los ésteres y ahí las amidas, es decir, carbonilos con otros átomos como son oxígenos o nitrógenos. De ahí sale el ácido, la amida, etc. Por acá hay alguien que va a preguntar. Voy a activar el micrófono. Listo. ¿Quién va a preguntar? Hola, una pregunta. ¿Podrías volver a subir para poder ver la pregunta? Es que no la leí bien. Claro, un momento. Ahí. Gracias. No, es que está. La tercera era la última que estaba explicando, que los sustituyentes en todos los casos son metilos. Y los prefijos son el metil. ¿Alguien señaló algo que necesita? Paula, si ya leíste, puedes bajar la mano para entender que puedo continuar. Gracias. Bueno, pasemos acá a la tabla que estábamos mirando. Entonces vemos que los grupos más oxigenados son los primeros. Aquí hay 2 oxígenos en los 2 primeros grupos. En el otro es un oxígeno y un nitrógeno. El grupo nitrilo es importante, es justamente por el triple enlace. Eso le da la relevancia de tener esa prioridad en el sitio donde está. De ahí siguen los carbonilos simples como aldehídos y cetonas, y de ahí los de enlace sencillo como son alcoholes o éteres o aminas. Y por último entran los alcanos, alquenos y alquinos. Los haluros o halogenuros con halógenos, los RX, quedan de último. Vamos a mirar ejemplos que hay dentro de esa tabla que ahorita no los miramos. Por ejemplo, este es en el primero está el ácido etanoico, son 2 carbonos, tipo etil. En el siguiente es un éster etanoato de metilo. Aquí en este caso, el R de la izquierda al inicio de la línea, hay R y R'. R y R' son iguales, son 2 metilos.
En el siguiente es de la amida, está la propanamida, 3 carbonos del carbonilo, es el que le da el nombre como tal. Tenemos el nitrilo, el etanonitrilo, son 2 carbonos y el último es el del nitrilo. De ahí las cetonas, el propanal y el aldehído, el propanal y la cetona, la propanona. El etanol, pues muy conocido, los alcoholes son muy conocidos como tal, y las aminas también toman casi el mismo nombre como los alcoholes, etilamina o etanamina. Y los éteres, pues, el prefijo oxi da cuenta de el éter, o se nombran los dos sustituyentes con la palabra éter. Ahí están los alquenos y alquinos que ya los miramos. Bueno, bromometano para los halógenos. O se podría decir también bromuro de eteno. Son 2 nombres que se pueden utilizar. Veamos este último ejemplo que tenemos acá con la cadena larga. Tómense el tiempo y me dicen cuál sería el nombre de esa molécula. Entonces, obviamente son 23 carbonos. Es un trideca. Bueno, los sustituyentes. Aquí voy a empezar por su orden. El bromo sería el primer sustituyente en nombrarse en carbono 18. De ahí sigue un butil en el carbono 12. De ahí sigue un cloro por la C en el carbono 11. De ahí sigue el etil en carbonos 4 y 8. De ahí seguiría un metoxi. El hidróxido sería en el quinto. De ahí un etoxi en el 15. El etoxi va después de los etilos en el nombre. Y por último, el grupo principal son las cetonas en carbono 3 y carbono 9. El nombre de esa estructura es, entonces, tenemos 2 alquenos también allí, entre 6 y 13, con la letra E, es decir, como si fueran trans. Entonces miramos el nombre, en el 18 el bromo, en el 12 el butil, de ahí sigue el cloro en el 11, hay un dietil en 4 y 8, un hidroxi, en el quinto hay un metoxi, y el nombre es tricosa, que viene a ser el 23 carbonos, en el cual en el 6 y el 3 está el dieno, y hay un alquino en el 19, ese se nos pasó, y la diona en el 3 y el 9. Como ven, es un nombre más complejo, pero se aplican las reglas que es colocar los sustituyentes en su orden de letra y dejar por último el grupo principal, en este caso la cetona. Bueno, creo que con esto damos por terminado hoy la primera tutorial de nombres. Ya en el siguiente tutorial esperamos trabajar un poco sobre las moléculas y grupos funcionales y el tipo de reactividades o reacciones que pueden tener. Voy a colocar el micrófono por si alguien quiere decir algo antes de irnos. Gracias por la clase, profe. Sí, amor, pero Bueno, Taylor nunca contestó. Profe, si yo quiero volver a ver la clase, pregunta, parce. Ya te vas. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Casiraco.
¿Qué pasó? No sé si va a todo.